Zimbabue, donde puedes caminar junto a leones, nadar al borde de un acantilado de 300 pies y escuchar historias de zombies de la vida real. Una tierra donde las tradiciones ancestrales, la naturaleza salvaje y la historia caótica chocan. Desde el estruendo de las cataratas Victoria hasta billetes sin valor con 14 ceros, únete a Huellas de Exploración mientras exploramos uno de los países más extraños y cautivadores de África. Lobola, poligamia y las contradicciones culturales del matrimonio. En Zimbabue, el matrimonio no es solo una unión romántica, es una institución profundamente cultural, social y económica arraigada en la tradición ancestral. Central en esto está la práctica de lobola, a menudo traducida como precio de la novia. Implica un pago tradicionalmente en ganado de la familia del novio a la familia de la novia como gesto de respeto y acuerdo entre clanes. Lobola no es una cantidad fija. Varía según factores como el nivel educativo de la novia, su virginidad, habilidades domésticas, belleza y estatus social. En algunos casos, las mujeres educadas pueden valer el equivalente a una docena de vacas o más. En entornos urbanos modernos, el ganado puede ser reemplazado o complementado con dinero en efectivo, vehículos, aparatos electrónicos o incluso títulos de propiedad. Durante la crisis de hiperinflación de los años 2000, esta tradición alcanzó niveles surrealistas. Un hombre pagó famosamente $3.000 billones zimbabuenses como lobola, una cifra asombrosa en escala pero de muy poco valor real. En ese tiempo las familias pedían miles de millones o billones, sabiendo perfectamente que la moneda había perdido casi todo su valor. En algunos casos, lobola se pagaba en forma de jabón, harina o vales de combustible. Mientras muchos zimbabuenses ven lobola como una costumbre noble que honra a la novia y fortalece los lazos familiares, los críticos argumentan que mercantiliza a las mujeres. En casos extremos, refuerza desequilibrios de poder, ya que algunos hombres pueden tratar a sus esposas como propiedad que han comprado. Esto es especialmente problemático cuando se combina con la poligamia, que sigue siendo legal bajo la ley consuetudinaria. En ciertas comunidades rurales, especialmente entre las tribus Shona y Ndebele, los hombres con suficientes recursos pueden casarse con múltiples esposas, a veces hasta 10. Se ve como un símbolo de riqueza y un sistema práctico para expandir la fuerza laboral en entornos agrícolas. Aunque la práctica está disminuyendo en las ciudades, lobola y la poligamia continúan generando debate nacional, revelando las tensiones entre tradición, valores de género modernos y realidades económicas. Creencias ancestrales, brujería y leyendas de zombies. En los corazones rurales de Zimbabue, la infraestructura moderna y el cristianismo coexisten con creencias ancestrales profundamente arraigadas que preceden la colonización por siglos. Entre los pueblos Shona y Ndebele, los grupos étnicos más grandes de Zimbabue, el animismo sigue siendo una fuerza espiritual poderosa. Esta visión del mundo ve la naturaleza como habitada por espíritus. Se cree que los ríos, montañas, árboles e incluso la niebla poseen conciencia y poder. Uno de los ejemplos más claros es el aura mística que rodea las cataratas Victoria, cuya niebla perpetua no es vista solo como vapor de agua, sino como una señal sagrada. Conocidas en la lengua local como Mosi o Atunya, o el humo que truena. Se cree que las cataratas están habitadas por espíritus protectores ancestrales. A menudo se realizan rituales cerca para honrarlos y buscar bendiciones o un paso seguro. Pero el mundo espiritual de Zimbabue también alberga miedo. En algunas regiones, las comunidades siguen creyendo que los brujos, también llamados nangas, pueden manipular la vida y la muerte. Una de las creencias más escalofriantes es que pueden resucitar a los muertos no para devolverlos a la vida como seres queridos, sino como zombies, seres silenciosos y sin mente forzados a la esclavitud. Se cree que estos zombies trabajan en granjas secretas, realizan venganzas espirituales o custodian tesoros ocultos. Son comunes las prácticas de precaución, los cuerpos pueden ser enterrados boca abajo o con piedras pesadas sobre sus tumbas para evitar que se levanten. Algunas familias incluso realizan ceremonias secretas para bloquear la resurrección. Abundan las historias de personas consideradas muertas que reaparecieron años después alegando que habían sido secuestradas y controladas. La creencia en zombies puede sonar ficticia para los forasteros, pero se trata con absoluta seriedad en las comunidades rurales. Las acusaciones de brujería pueden tener consecuencias violentas, incluyendo el exilio o incluso linchamientos.
En respuesta, la policía zimbabuense ha tenido que intervenir en numerosos casos para proteger a los acusados. Estas creencias pueden parecer extrañas desde una perspectiva occidental, pero para muchos en Zimbabue el mundo espiritual es real complejo y está profundamente entrelazado con la vida diaria. Héroes nacionales, Cataratas Victoria y la piscina más peligrosa del mundo. Los paisajes de Zimbabue no solo son majestuosos, sino que están cargados de significado, memoria y riesgo. En Harare, la capital, uno de los monumentos más simbólicos del país es el National Heroes Acre, un cementerio monumental reservado exclusivamente para personas reconocidas como héroes nacionales. Estos suelen ser líderes políticos y militares que desempeñaron roles clave en la lucha de liberación contra el dominio colonial. El lugar es grandioso tanto en su ambición arquitectónica como en su peso emocional, reforzando la importancia del sacrificio en la formación de la identidad zimbabuense moderna. Pero la atracción más icónica del país es sin duda las Cataratas Victoria. Compartidas con la vecina Zambia, estas cataratas suelen describirse como una de las 7 maravillas naturales del mundo. El poderoso río Zambezi, tras abrirse camino por el sur de África, se precipita sobre un acantilado de 100 metros de altura y casi 1.7 kilómetros de ancho. El resultado es un espectáculo de sonido y rocío que puede escucharse a 40 kilómetros de distancia. Los pueblos indígenas las llamaron Mosi o Atunya, el humo que truena, un nombre aún muy utilizado hoy. Turistas de todo el mundo vienen a presenciar esta maravilla natural, pero para los buscadores de emociones, la verdadera atracción está en el borde Devil's Pool, considerada la piscina natural más peligrosa del planeta. Esta poza natural se forma durante la estación seca de agosto a enero, cuando el nivel del agua es lo suficientemente bajo como para revelar un área tranquila justo al borde del precipicio. Con solo centímetros entre el borde de la piscina y una caída de 100 metros, los nadadores suelen acostarse mientras los guías les sujetan los tobillos para tomar selfies surrealistas. Aunque no se han registrado muertes de turistas en tours oficiales, una tragedia ocurrió en 2009 cuando un guía zimbabuense se ahogó intentando rescatar a un visitante. El acceso a Devil's Pool está estrictamente regulado con tours que cuestan entre $50 y $100 estadounidenses. La aventura, aunque arriesgada, es considerada por muchos como un encuentro único en la vida con el poder puro de la naturaleza. Naturaleza salvaje, safaris y experiencias extremas. Zimbabue es uno de los pocos lugares en la Tierra donde los viajeros pueden caminar a pie entre depredadores salvajes, una experiencia tan emocionante como humilde. Los parques naturales del país son famosos por su biodiversidad, vastos terrenos vírgenes y su enfoque único hacia el ecoturismo. Entre ellos, el Parque Nacional Hwange es la joya de la corona. Ubicado al noroeste cerca de la frontera con Botsuana, cubre más de 14,600 kilómetros cuadrados y alberga a más de 40,000 elefantes, la población más grande de África, así como leones, leopardos, hienas, perros salvajes y búfalos. A diferencia de muchos safaris tradicionales que limitan a los visitantes a vehículos, Zimbabue ofrece safaris a pie guiados, donde los turistas siguen a guardabosques expertos por la sabana aprendiendo a rastrear animales, interpretar huellas y observar la vida silvestre de manera respetuosa e inmersiva. Estos safaris se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad y son elogiados por su profundidad educativa e impacto ecológico. El Parque Nacional Zambezi, cerca de las Cataratas Victoria, ofrece una emoción diferente. Combina encuentros de fauna en el río con terrenos densos ideales para avistar cocodrilos e hipopótamos. Navegar por el Zambezi al atardecer, mientras los elefantes beben en la orilla, es una experiencia inolvidable. Algunos campamentos incluso ofrecen tiendas móviles, permitiendo a los huéspedes dormir bajo las estrellas rodeados de los sonidos nocturnos de la naturaleza. Pero la naturaleza salvaje de Zimbabue no está solo en su fauna, sino también en sus tradiciones. Entre ciertas comunidades Shona y Ndebele, cazar leones era una vez un rito de iniciación para los niños que entraban a la adultez. Aunque ahora es mayormente simbólico e ilegal, la leyenda sigue viva en el folclore.
Las tribus también realizan ceremonias de iniciación por género, a los niños se les enseña resistencia, liderazgo y caza, mientras que a las niñas se les guía sobre fertilidad, feminidad y sus futuros roles en la comunidad. Esta conexión con lo salvaje, ya sea a través de safaris modernos o rituales ancestrales, define la identidad única de Zimbabue. Es un lugar donde los límites entre la naturaleza y la humanidad se difuminan y donde la emoción de lo salvaje siempre está al alcance. El auge y caída de una economía, de la riqueza a la ruina. La trayectoria económica de Zimbabue es uno de los colapsos más dramáticos de la historia moderna, una lección sobre el fracaso político, la corrupción y la impresión descontrolada de dinero. A finales de los años 90, Zimbabue era relativamente próspero. Tenía tierras agrícolas fértiles, un fuerte sector exportador, especialmente tabaco y minerales, y un sistema bancario funcional. Sin embargo, esto cambió drásticamente con una serie de decisiones gubernamentales, especialmente bajo el presidente Robert Mugabe. En 2000 el gobierno lanzó un programa de reforma agraria que confiscó por la fuerza granjas comerciales de propiedad blanca para redistribuirlas entre zimbabuenses negros sin tierra. Aunque el objetivo era corregir las desigualdades de la era colonial, la ejecución fue caótica. Muchos nuevos propietarios carecían de conocimientos o herramientas agrícolas, lo que llevó a una fuerte caída en la producción de alimentos y las exportaciones. Para financiar programas estatales y salarios de funcionarios, el gobierno comenzó a imprimir dinero a un ritmo alarmante. Pero imprimir dinero sin respaldo económico solo conduce a la hiperinflación, una condición donde los precios suben más rápido que los ingresos y la moneda se vuelve prácticamente inútil. Para 2008 la inflación se salió de control. En su punto máximo alcanzó un estimado de 89.7 sextillones % anual. Para sobrellevarla, el Banco de la Reserva imprimió billetes cada vez más grandes, 10 millones, 100 mil millones y finalmente 100 billones. El pan que costaba $2 en enero podía costar 2 millones en diciembre. La gente llevaba bolsas de dinero solo para comprar víveres. Algunos incluso usaban billetes como papel higiénico, ya que era más barato que comprar el real. Los ahorros se evaporaron de la noche a la mañana. Las pensiones quedaron sin valor. Los bancos colapsaron. Millones huyeron del país, especialmente profesionales, desencadenando una enorme fuga de cerebros. Para 2009, el dólar zimbabuense fue abandonado, reemplazado informalmente por el dólar estadounidense, el rand sudafricano, y luego por un bono emitido por el gobierno. Aunque en los últimos años se ha visto una leve recuperación económica, los zimbabuenses aún viven con el trauma de esa era. Los precios siguen siendo inestables y la confianza en la moneda local está profundamente erosionada. La caída de Zimbabue de la riqueza relativa al colapso financiero total es un recordatorio claro de lo que ocurre cuando la ambición política supera la planificación económica sensata. Geografía, población y legado histórico de Zimbabue. Zimbabue es un país sin salida al mar ubicado en el sur de África que comparte fronteras con Zambia, Mozambique, Sudáfrica y Botsuana. Con una superficie de aproximadamente 390.000 kilómetros cuadrados, similar al tamaño de Paraguay, presenta una geografía sorprendentemente diversa que incluye altiplanos, escarpas, sabanas y varios ríos poderosos, especialmente el Zambezi y el Limpopo. A pesar de su tamaño, la población de Zimbabue es relativamente modesta, alrededor de 16 millones de personas, con una densidad promedio de 43 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto es significativamente menor que países vecinos como Nigeria o Ruanda, que superan los 400 kilómetros. Esta distribución permite un desarrollo más equilibrado entre centros urbanos como Harare y Bulawayo y comunidades rurales donde aún predominan los estilos de vida tradicionales. Una de las características más fascinantes de Zimbabue es su patrimonio arqueológico. El nombre del país proviene de la frase Shona Dzimba Dzamabwe, casas de piedra, en referencia a las antiguas ruinas de Gran Zimbabue. Estas ruinas, ubicadas cerca de la actual ciudad de Masvingo, fueron alguna vez la capital de un poderoso reino que floreció entre los siglos X y XV. En su apogeo, Gran Zimbabue albergaba a casi 17.000 personas, convirtiéndose en una de las ciudades más grandes de África en ese tiempo. Las enormes estructuras de piedra construidas sin mortero ni herramientas de metal aún se mantienen en pie, incluyendo el icónico Gran Recinto, cuyos muros alcanzan hasta 11 metros de altura.
La evidencia arqueológica sugiere que la ciudad fue un importante centro comercial negociando oro, marfil y cobre con mercaderes de lugares tan lejanos como China y Persia. Gran Zimbabue es un símbolo de la sofisticación africana precolonial, desafiando nociones occidentales anticuadas que la consideraban primitiva. Hoy las ruinas son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, atrayendo a turistas y académicos por igual y recordando al mundo el pasado rico y complejo de África. Viajar en Zimbabue, costos atractivos y consejos prácticos. Zimbabue se destaca como uno de los destinos más asequibles del mundo, ofreciendo ricas experiencias culturales, aventuras de vida silvestre y paisajes impresionantes sin vaciar tu billetera. Los viajeros que lleguen por aire pueden aterrizar en el Aeropuerto Internacional Robert Gabriel Mugabe en Harare o en el más pequeño pero turístico Aeropuerto de Cataratas Victoria, especialmente popular entre quienes vuelan desde Sudáfrica, Botsuana o Zambia. Los vuelos desde Johannesburgo tardan menos de 2 horas y son relativamente baratos. Las visas de turista son fáciles de obtener. Muchas nacionalidades pueden conseguirla al llegar o solicitarla en línea. Una visa típica de entrada única válida por 30 días cuesta alrededor de $40 estadounidenses, aunque puede variar según la nacionalidad. Una vez dentro del país, el inglés es el idioma oficial, lo que facilita la comunicación en ciudades, centros turísticos y parques nacionales. La asequibilidad de Zimbabue se nota más en los gastos diarios. Una cena completa para 2 personas en un restaurante local suele costar menos de $10, mientras que una habitación doble limpia y segura en una casa de huéspedes u hotel de gama media generalmente cuesta entre $30 y $40 por noche. Incluso experiencias inmersivas como safaris a pie o excursiones en bote pueden reservarse por menos de $50 por persona. Para el transporte, ciudades principales como Harare y Bulawayo cuentan con minibuses públicos, pero para viajar a zonas rurales o parques naturales es mejor alquilar un 4x4 o contratar un guía. A pesar de los problemas pasados de Zimbabue, sigue siendo uno de los países más seguros del sur de África para turistas, especialmente en lugares populares como Cataratas, Victoria Hwange y Kariba. Los locales suelen ser cálidos y acogedores, y los delitos menores son relativamente bajos con precauciones básicas. Esta combinación de bajo costo, gente amable y atractivos de clase mundial hace que Zimbabue no sea solo un lugar para visitar, sino un lugar para experimentar de verdad. ¿Qué te sorprendió más de Zimbabue? ¿Te atreverías a nadar en la Devil's Pool o intercambiar vacas por amor? Cuéntanos en los comentarios y, si disfrutaste este viaje, no olvides darle like. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima aventura.